Hola amigos, Shalom, un abrazo enorme a cada uno de ustedes, esperando que estén bien, que se encuentren bien, que Adonai les guarde, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. La luz del Eterno es la que alumbra nuestro camino, y la que alumbra nuestro camino, como decía el salmista en el Salmo 119, es su palabra. Lámpara es a mis pies, a mis pasos, a mi camino, tu palabra, oh Adonai. Qué hermoso es poder conocerle a Él, conocer su palabra, poder ser alumbrado, tener el entendimiento de la vida, el conocimiento de la vida, del por qué estamos aquí, para qué estamos en la tierra y hacia dónde nos dirigimos. Y todas esas respuestas están en su palabra, en la Torá y en el Tanaj. Y quiero leerles en este día en los Salmos 78, verso 1, que dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi Torá, mis palabras. Inclinen vuestros oídos a las palabras de mi boca. Inclinen vuestros oídos a las palabras de mi boca. Y aquí el consejo del Eterno es que prestemos atención, que voluntariamente nosotros querramos oír a Dios, porque algo importante Él tiene que decirnos. Y esto hace referencia a inclinar nuestros oídos al poder humillarnos ante Él, sabiendo que su palabra es mucho más alta, sabia, importante que cualquier otro consejo, opinión en esta tierra. Escucha, oh pueblo mío, la Torá, mi palabra, mis mandamientos. Inclinen vuestros oídos a mis palabras, a lo que sale de mi boca, la importancia que nosotros debemos darle a la palabra de Dios. Como siempre lo he dicho, la Torá, el Tanaj, la palabra del Eterno, no es un libro religioso, aunque el ser humano, nosotros hemos querido hacer de este libro una religión. O sea, ¿qué significa? Una interpretación humana, le queremos adornar y poner de nuestro propio corazón, cuando en realidad es el Eterno el que nos da a nosotros el entendimiento y la interpretación de lo que Él ha dicho y quiere para nosotros en un lenguaje simple, en un lenguaje que podemos entenderlo y que lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque le amamos, porque anhelamos y deseamos conocerle. Pero si yo no quiero, es como cuando el padre aconseja, dirige, corrige a sus hijos. Si el hijo tiene ese respeto al padre, considera a los padres, tanto mamá o papá, los considera como sabios, los considera como alguien importante en su vida, prestará atención, inclinará su oído para recibir el consejo de sus padres. Pero si yo no respeto a mis padres, porque mis padres no han sido buenas personas, no es un buen ejemplo a seguir, yo no voy a prestar atención a sus palabras. Y si yo soy rebelde en este caso, que quiero hacer lo que a mí me gusta solamente, que yo no recibo consejo de nadie, que yo sé, que yo conozco, que yo aprendí, que yo voy a hacer lo que quiero, tampoco prestaré atención, inclinaré mi oído al consejo de mis padres. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel en este salmo. Escuchen mi voz, escuchen
mi consejo, escuchen mi ley, mi Torá, mis instrucciones, inclinen sus oídos a mis palabras. Pero el que no quiere, el que no considera a Dios como una voz respetada, sabia, inteligente, de alguien que sabe de lo que habla, obviamente no le voy a prestar atención. Y así ocurrió con el rey Saúl, el rey anterior al rey David, que fue el primer rey elegido por Dios cuando el pueblo de Israel pudo conquistar la tierra prometida, estaba viviendo ya en Eretz Israel y le pidió a Dios un rey. Danos un rey como las demás naciones. Querían imitar a las demás naciones cuando en realidad el Melech de Israel era el Eterno. Él quería ser el rey, pero no lo consideraron a Dios como su rey, como su gobierno, como aquel que sabe guiar y tiene lo mejor para el pueblo. Quisieron ser como los demás. Y Dios le levantó aquí, le puso a Saúl. Y entre esas cosas que Dios le pide a Saúl, que vaya y destruya a los de Amalek, que eran abominables para Dios, sacrificaban a sus niños allí en holocausto, los quemaban, los degollaban para sus dioses, para aplacar la ira de sus dioses, para tener prosperidad, para poder llegar a ser grandes en la tierra. Ellos adoraban a otros dioses, pero se hicieron abominables ante Dios, y le dijo a Saúl: ve y destruye y no dejes nada. Pero Saúl fue a la batalla, Dios le dio el triunfo, pero dice que Saúl, capítulo 15 del primer libro del profeta Samuel, lo pueden leer, él perdonó a lo mejor de las ovejas, de las vacas y muchas de las riquezas del rey de Amalek, y perdonó la vida del rey. Entonces cuando Samuel, que era el profeta, llega y Saúl comienza a excusarse, a dar vuelta y poner excusas, ¿no? Que yo hice la voluntad de Dios, que yo cumplí con la palabra de Dios. Y Samuel dice: no, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué dejaste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué te fuiste detrás y fuiste y te abalanzaste contra el botín cuando Dios te dijo que no tomes nada, que no dejes nada? Y él comienza: no, es que lo hice para los sacrificios, lo guardé para poder ofrecer al Eterno sacrificios, ofrendas para el Eterno, ¿no? Se vistió de esa religiosidad, creyendo que sus actos, los sacrificios, el esfuerzo que él hacía por el Eterno era lo que Dios quería. Y entonces en el verso 22 del mismo libro, del primer libro de Samuel, el capítulo 15, Samuel le dice: ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, inclinar su oído hacia él, que la grosura de los carneros. Como diciendo, a Dios no le importan tus sacrificios, a Dios no le importa cuánto tú hagas, no importa si comes esto, si no lo comes, si vas a la sinagoga, si guardas el Shabbat, si haces esto, no le importa esto tanto como el obedecer su palabra, el prestar atención a su palabra, como el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mis mandamientos, mi voz. Presta atención, inclina tu oído a las palabras de mi boca para obedecerlas. Para Dios lo más importante es que yo lo respete, ¿no? El temor de Dios,
y lo que sale de la boca de Dios, su palabra, su consejo, su guía, su dirección, que yo le preste atención, es más importante. Que yo pueda guardar todo lo demás, que yo haga todo lo demás, pero mi corazón está lejos de Él. Cuando yo presto atención, cuando yo inclino mi oído, es porque yo le doy importancia a su palabra, porque yo le creo a Él, porque Él es como mi Padre. Él es alguien respetuoso, alguien que sabe, y yo sé que como Dios, Él tiene lo mejor y quiere lo mejor para mi vida. Por lo tanto, su consejo, su dirección, su guía, su ayuda, su apoyo será valioso para mí. Yo no haré nada si Él no me lo aconseja, si Él me dice que no lo haga. Y aquí Saúl no, él quiso sobrepasarse y él quiso ser más que Dios. Si usted lee este capítulo, él se hizo un monumento para alabarse, para engrandecerse por la victoria que tuvo. Él le echó la culpa al pueblo, a los demás del ejército de Israel, que no, que ellos perdonaron el ganado y todo lo demás. Luego él dice, es que yo tuve miedo del pueblo. O sea, le hizo caso, obedeció más la voz del pueblo a lo que Dios le había dicho que haga. Entonces aquí Samuel lo reprende y le dice, ¿se complace tanto Adonai en los sacrificios, en los holocaustos, en las víctimas, en las grosuras de los carneros, en lo mejor, ¿no? El mejor animal para hacer el sacrificio, como el obedecer y prestar atención a sus palabras? Que en este Shabbat nosotros tengamos una autocrítica y podamos realmente reflexionar y decir, yo quiero oír la voz de Dios. Que haya en nuestro corazón ese anhelo de oírle y de obedecer, porque el obedecer su palabra atrae hacia nosotros todas las verajot que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero la desobediencia, así como lo fue con Adán, que fue desobediente a la palabra de Dios, que trajo muerte, dolor, oscuridad y sufrimiento, no solamente para su familia, sino para toda la humanidad. Pero luego viene Yeshua, que es el segundo hombre, el segundo Adán, que Dios instala en la tierra, y la obediencia, por la obediencia de Yeshua, que lo llevó al madero a ser sacrificado, obedientemente cuando Él era sin pecado y tuvo que padecer y sufrir para aprender a ser obediente. A través de esa obediencia atrajo hacia nosotros todas las verajot de la vida eterna, vida abundante, luz, gozo, paz que se habían perdido en el jardín del Edén. Y hoy tenemos la posibilidad, la oportunidad de caminar nuevamente con el Eterno. Y si hemos fallado, si le hemos desobedecido, tenemos esta oportunidad de perdón, de reconciliación, porque dice que el Eterno es amplio en perdonar, se deleita en perdonar y en tener misericordia. Este es un tiempo para reconciliarnos con Él, de creerle, de acercarnos a Él, de rendir nuestro corazón a Él, para que Él pueda gobernar y ser nuestro Melech, y no buscar entre los hombres quién nos dirija, quién nos traiga gobierno sobre nosotros, sino que sea el Eterno nuestro gobierno, nuestro Melech, y su palabra sean sus instrucciones, su dirección, su consejo sabio para cada uno de nosotros, porque sus palabras son vida para nosotros. Les amamos, rogando siempre al Eterno por cada uno de ustedes, y recuerden que Dios siempre está atento a nuestras tefilot, a nuestras plegarias, está
siempre dispuesto a responder, a guiarnos y a ayudarnos. Busquémosle a Él de todo corazón. Un abrazo grande, grande, grande. Shabbat Shalom.